The Wild Project. Y mucha gente te conoce, mucha gente te ha escuchado, mucha gente te ha visto, pero realmente mucha gente desconoce de dónde vienes tú. Y yo te quiero preguntar lo primero, antes de entrar ya en materia de fútbol, de actualidad, Sí, luego claro. también hablaremos de la historia del fútbol, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo nace esta pasión que tienes por el fútbol? ¿Cómo era ese Maldini pequeñito? ¿Ya de pequeño te gustaba? ¿Jugaste a fútbol? ¿Cómo es eso? Bueno, yo jugué como todos los chavales del instituto, en el colegio, pero jugué mal. O sea, rápidamente I feel me you, di I cuenta feel que you. yo no iba a llegar a ganarme la vida en un campo de fútbol. Pero yo siempre he sido muy apasionado del fútbol. Es difícil decirte cómo nace la chispa, ¿no? El flechazo de mi amor por el fútbol, de mi pasión por el fútbol. Eso no es fácil de decir. Pero ¿Vienes yo de familia tengo recuerdos futbolera? desde muy pequeñito. ¿Ya en casa se veía mucho fútbol No o...? tanto, no ¿No? te creas, ¿eh? Luego si quieres te cuento una anécdota de mi padre que te va a hacer mucha gracia, no te creas, ¿eh? Mi padre, bueno, es el típico, es hincha del Madrid, pero es el típico aficionado que, bueno, oye hijo, ¿contra quién juega el Madrid hoy? Pues papá juega Vale. a las 9 contra los Osasuna, o sea, ese tipo de aficionado que medio que le da igual. Ajá. Y mi madre nada, yo soy hijo único, no tengo hermanos, mi madre pasa del fútbol completamente, con lo cual, pues no sé, nace de, pues vete tú a saber de qué, pero yo siempre tuve desde pequeñito una pasión por el fútbol y por conocer más allá. Lo está viendo gente joven que le costará mucho darse cuenta de lo que era en la era antes de Internet. Pero claro, hubo un mundo antes de Internet y era imposible ver un partido de la liga italiana o de la liga inglesa, eso no existía. Entonces, era muy difícil conocer más. Y esa sensación de yo querer conocer más allá de lo que veía fácilmente, que era la Liga Española o algún partido de la selección, es lo que me hizo apasionarme cada vez más y comprar revistas extranjeras. Y bueno, luego si quieres te cuento anécdotas mías de viajes al extranjero a comprar revistas y cómo empecé a coleccionar los partidos de fútbol en VHS, todo eso. Entonces fue creciendo mi pasión en base a querer conocer más. El solo sé que no sé nada famoso, la frase famosa es una realidad. Cuanto más conoces sobre algo, más te das cuenta de lo que no conoces, de que hay tanto que no conoces. Y eso, un poco obsesivo también, lo reconozco, ¿eh? Y eso es lo que me llevó hasta, sobre todo, a empezar, ¿no? Tú me imagino que te licenciaste en periodismo Sí, yo hice la carrera, sí, de y tú periodismo. tenías Sí, claro que querías ir para periodista deportivo. sí, yo tenía muy claro que tenía que dedicarme al deporte, al fútbol. No solo, a mí me gusta mucho el atletismo también, por cierto, pero bueno, fundamentalmente el fútbol y que quería dedicarme al fútbol y al periodismo. Yo quería vivir del fútbol y como jugador iba a ser imposible, pues al final me decidí por el periodismo y he descubierto que es una maravilla, porque esto siempre hablo mucho con Paco González. Dice, mira, es que los jugadores se retiran a los 35, 40 y nosotros podemos estar hasta los 70 haciendo lo que nos Total. gusta, porque no necesitamos estar físicamente bien para hacer nuestra profesión, ¿no? Y bueno, y la verdad que la felicidad plena es dedicarte a lo que te gusta. Creo que es una felicidad plena, ¿no? ¿Y en esa época tenías algún periódico? Porque claro, en esa época yo me imagino que era o radio o prensa escrita, televisión supongo que era muy difícil entrar. ¿Tú tenías algún periódico que quisieras ya entrar cuando estabas en la carrera, por ejemplo? ¿O cuál fue tu primer trabajo? ¿Dónde entraste primero? Bueno, es que yo tengo que reconocer que tuve mucha suerte en la vida en esto, porque, a ver, yo en el año 90, por una casualidad tremenda, yo conozco a Alfredo Relaño. La casualidad es muy sencilla. Yo le escribo una carta a José Ángel de la Casa, que era entonces el que narraba en televisión española, y yo decía, joder, José Ángel de la Casa tendrá que... Yo me imaginaba en mi cabeza que tendría un montón de partidos y que podría conseguir cualquier partido para... Y le mandé una carta, yo ya tenía una buena colección que había conseguido intercambiando con gente de todo el mundo en VHS, y le mandé una carta a José Ángel de la Casa, al que no le interesó, ahora es muy amigo mío, pero entonces no le interesó el tema, pero se lo pasó a Relaño, que era el director de deportes del País en aquella época. Entonces Relaño me llamó pensando que yo sería un tío de 50 años, ¿no? Y se encontró con un chaval de primero de carrera. Entonces, o sea, el director de deportes del País a un chaval de primero de carrera ya le dice que no se preocupe, que va a trabajar en algo de medios. Entonces yo ahí, digamos que tuve suerte. Y luego cuando Canal Plus nace en el año 90, ya me lleva directamente antes de empezar Canal Plus un poco para ver qué iba a hacer, sin saber muy bien lo que iba a hacer, la verdad, y me llevó allí. O sea, yo tuve la suerte, ni siquiera tuve que pensar qué quería hacer porque ya lo tuve hecho desde el principio, ¿no? Imagínate, algunos coleccionaban cromos, tú coleccionabas cintas VHS de partidos de fútbol. Sí. Bestia, ¿eh? Claro, es muy bestia, sí. Yo quería, volvemos a lo mismo, o sea, hay que tener en cuenta que no existía internet, no existía nada, entonces la única forma de ver un partido de la liga italiana o de la liga alemana o de la Copa Libertadores de América era que te lo mandan desde allí en VHS, con lo cual, por supuesto, lo veía con 2 semanas de retraso el partido, eso para empezar. Claro. Entonces yo me compré un segundo vídeo, entonces yo iba con mis padres en Leganés, me compré un segundo vídeo y hice copias de mis partidos, de los partidos que se televisaban en España, y armé una especie de red de la que yo era el centro.
y intercambiaba partidos con gente de todo el mundo. Puse anuncios en revistas extranjeras, en Once Mundial Qué bueno. en France Football y en World Soccer. Y al final conseguí un contacto en Inglaterra que me pasaba fútbol inglés y yo le mandaba fútbol español. Y a su vez uno en Uruguay que yo le mandaba el fútbol inglés que me había mandado el inglés. O sea, yo era una especie de centro neurálgico de locos del fútbol. Y mira, hay una cosa que me parece muy, muy bonito de comentar, que es que el fútbol es tan grande como para juntar por una pasión a gente tan distinta, porque gente de todo tipo de extracto social. O sea, por ejemplo, yo me hice muy amigo de un chico camarero en Londres, con todos los respetos, pero un chaval camarero que, bueno, un chaval humilde que me invitó a su casa. Y también en esa red estaba el presidente del Banco de la República de Uruguay, para que te hagas una idea, que era un señor de 70 años y tenía la misma pasión que el camarero de Londres. O sea, gente tan distinta en todos los sentidos, ¿no? En edad, en todo, en posición social, en todo. Yo me di cuenta que el fútbol es... Fíjate, se me pone la piel de gallina, macho, te lo digo en serio, tío, dependiente de esto. El fútbol es tan grande que une ese tipo de gente de todo tipo, ¿no? Y eso es la grandeza del fútbol y de otras cosas también, pero del fútbol fundamentalmente. Sí, el deporte, 4 o 5 grandes deportes mundiales, fútbol, básquet, quizás... Atletismo no creo que tanto, pero sí que hay 2, 3, 4, 5 deportes que sí que unen a todo tipo de personas, al final lo que tú dices, ¿no? Una sola pasión, aunque luego también crea mucha división, hablaremos de los equipos, porque Sí, hay más bueno, rollo. claro. Cuidado que hay guerra ahí en el Sí, sí, fútbol. eso a ver, el fútbol es pasión y Claro. todo lo que apasiona al final genera división y genera discusión y eso es normal, eso es debate, pero luego lo comentamos cuando quieras. Total, entraste muy rápido por lo que veo en Canal Plus, que Canal Plus, por si no lo sabéis, en Latinoamérica fue el primer canal que yo recuerde al menos de pago en España, que tenías que suscribirte, tenías como una centralita, ponías una tarjeta, historias de la mili casi, y ahí empezaste ya directamente a narrar partidos. No, la idea, bueno, empecé rápidamente a narrar, pero la idea inicial es que nosotros en el año 90 conseguimos una maquinita que habla, digamos, con la que podíamos sacar estadísticas de futbolistas. Ten en cuenta que entonces eso ni existía. Nosotros queríamos Claro. innovar en todo, ¿no? Innovamos en las cámaras y tal. Y entonces hicimos una pretemporada por una gira por toda España en el año 90, cuando en emisión en pruebas. Y yo iba con esa maquinita, viendo el partido y apuntando cosas con la maquinita y tal. Entonces Relaño, el jefe de deportes, pensaba que yo sería un tío que sería capaz de sacar datos que nadie saca. Y la verdad que fracasé estrepitosamente, no fui capaz de hacer nada. Fue un desastre aquello, ni la máquina valía para nada, ni la maquinita ni yo. Pero entonces eso no funcionó y compramos la Liga Italiana y la primera jornada la hizo Valdano porque contratamos a Valdano para hacer la Liga Española, pero el primer partido que fue un Lecce-Nápoles, empate a 0, nunca me olvido, 90-91, primera jornada de Liga Italiana, ese partido lo hizo Valdano, pero ya el segundo partido ya no pudo Valdano, porque Valdano tenía que viajar a la Liga Española y coincidían. Y el segundo partido me pusieron a mí a hacer el Torino-Inter 0-2, un gol de Martín Vázquez, y fue mi primer partido. Y a partir de ahí ya, bueno, lo hice más o menos razonable, y a partir de ahí ya me dediqué a ser comentarista. Primero de ¿Tenías Liga Italiana, experiencia luego de Liga Inglesa. en narrar? ¿Tú narrabas en casa partidos solo para coger un poco el tono? ¿O fue directamente te lanzas a los lobos y que pase lo que Dios quiera? Directamente, sí. Ten en cuenta que no es lo mismo narrar que comentar. O sea, narrar es muy difícil. Ya. Ser comentarista, a mí me parece más fácil, sinceramente. Esto lo hablo yo mucho con Carlos Martínez, el narrador nuestro. Y sí, bueno, luego, si quieres, luego hablamos de eso también, ¿no? Hay ciertas cosas que hay que hacer bien, pero no. Bueno, de hecho, antes de todo eso, el primer partido que se hizo en pruebas de Canal Plus, me mandaron a mí, que esta es otra historia tremenda, me mandaron a mí a hacerlo a Londres con Carlos Martínez, que fue un torneo en Wembley. Valdano iba a firmar el contrato, pero no había firmado el contrato ese día y yo estaba en mi casa con mis padres y me llamó Relaño que me fuera corriendo al aeropuerto que iba a hacer yo el partido. Y fíjate lo que era la época aquella, porque claro, ha cambiado todo tanto que yo viajé con el billete de Valdano. O sea, yo me metí en ese avión yendo a Londres con el billete de Valdano y me acuerdo que es que de estas cosas que nunca te olvidas. Me acuerdo que cuando entro en el avión, año 90, me dice la azafata, Mr. Valdano, no sé qué, como saludando. Dije, esta para empezar de fútbol no tiene ni idea, porque claro, Valdano ya ganó el Mundial 4 años antes y pide casi 2 metros. Ajá. Entonces, y bueno, y ese torneo lo hicimos Carlos y yo en abierto. Fue el primer torneo de la historia, el primer partido de la historia de Canal Plus. Qué y bueno. luego ya se contrató a Valdano hizo la Liga Española y yo me quedé con el fútbol internacional. Valdano, crack total, me encanta cómo habla. Es una Sí, delicia, porque luego hablaremos, ¿no? Que lo que hemos dicho del periodismo deportivo también, cómo está ahora, las vertientes que hay, pero Valdano da gusto cómo analiza y cómo... Sobre todo yo creo que Valdano lo que tiene es la forma de hablar. Es que
¿Te enamora esa forma de hablar? Esa modulación de la voz, esa... Como si te contara una historia casi. Tú estás escuchándolo y me estás contando un cuento o estamos hablando de la Argentina-Bolivia. Sí, no, a ver, con Valdano yo lo aprecio mucho, son tantos años. Y fíjate, esto que estás contando, si hablas con él personalmente, hemos estado, por ejemplo, 15 días en Lisboa juntos, los 15 días, en la fase final esta de la Champions. Y, joder, hablando con él, comiendo, cenando, o sea, ya no, fuera de los medios, es que es igual, es una persona que todo lo que dice tienes que escucharle, porque de verdad que es un profesor de la vida. Yo siempre le digo, joder, Jorge, es un profesor de la vida, te da consejos. Y la verdad que, mira, cuando yo entré en la profesión en el año 90, pues hubiera dado, yo no sé, cualquier cosa por conocer a la cuarta parte de la gente que conozco ahora, ¿no? Y de estar... Eso es así, pero bueno, esos son los privilegios que te da la vida también. Total, o sea, bueno, yo puedo decir lo mismo, mira, con esto que estoy haciendo, pues estoy conociendo a gente que desde pequeño os veía, os seguía y nunca hubiera dicho en ese momento, ¿no? Cuando tenía yo 12 años o 13 y estaba viendo el Barça contra, en ese momento, Logroñés o el partido que fuera, que acabaría charlando de tú a tú contigo o con quien sea, o con Iker también, que se lo comentaba, que yo cuando era chiquillo, pues veía o escuchaba incluso en la radio ya. Y cuando empecé a ver Cuarto Milenio, ¿quién me hubiera dicho, no? Que llegaría esto.